Bueno, la verdad no entiendo bien qué podrá haber pasado, pero estamos aquí de vuelta nuevamente. Me parece que se pudo haber como sobrecargado el teléfono, pero estamos de vuelta nuevamente con la entrevista del día de hoy, en el marco del proyecto Reeduca con Confianza. Esperando que se vuelva a conectar Mercedes, pido las disculpas y respectivas por eh, los inconvenientes técnicos, pero la verdad no. Ahí se está conectando Mercedes. Sí, cosas que pasan y sí, como que el celular está con, quizá un poco sobrecargado, pero raro porque no hay otras aplicaciones abiertas, pero vamos a volver a aceptar a Mercedes, que se debería estar conectando. Me parece que no puede unirse. Ahí sí parece que me funcionó. Sí, como que no me pasó otras veces que el celular como que pareciera estar como un poco sobrecargado, pero es raro porque no tengo otras aplicaciones abiertas, pero bueno, se interrumpió ahí en medio de lo que estabas diciendo, Mercedes, así que puedes ahí continuar en donde quedaste. O si quieres repito la pregunta para que sea, para empezar de nuevo, ¿te parece? Me parece. Ya, mejor. ¿De qué manera crees tú que influye la forma en que tratamos a los niños, niñas y adolescentes respecto a cómo se vinculan con sus pares? Perfecto. Claro, como estábamos hablando antes y como tú mencionabas, las personas somos personas sociales, ¿no? Necesitamos de un otro. eh, y yo creo que en los niños esto se ve o tiene una necesidad mucho más grande, ¿no? Por eso era tan importante. El plan de retorno siempre fue centrado a que los niños primero ingresen antes de las universidades, antes de otro, porque los niños ven en estos espacios como entes reguladores, es decir, de ellos aprenden las normas, las formas en cómo se debe relacionarse en una sociedad. Y lo que sí veo ahora es, claro, que ha venido un boom sobre estas nuevas formas de ser con un otro, ¿no? Una sociedad mucho más incluyente, una sociedad de mucho más respeto hacia un otro, ante las diferencias, y yo creo que eso ha marcado mucho y que va a seguir marcando, y creo que es bueno el que los niños desde muy chiquitos aprendan a cómo relacionarse y no relacionarse desde un odio, desde un enojo, desde un prejuicio, sino saber que las diferencias existen, acogerlas y yo creo que si queremos que pase eso, siempre va a partir primero desde casa, ¿no? ¿Qué está pasando en casa? ¿Cómo nosotros como padres reaccionamos? ¿Qué les estamos enseñando? Y yo creo que eso es lo que se va a ver reflejado en estos espacios de encuentro que ellos tienen. Mm, sin duda, sí, hay un encuentro generacional, creo, de diferencias con respecto a esta abertura, ¿no? Y se ve que, que cada vez hay mayor conciencia de la diversidad, ¿no? Con el grupo LGBTQI+, por ejemplo, y tal como tú dices, Mercedes, yo creo que, claro, la abertura, ¿no? De los padres en las relaciones de sus hijos, hijas, pareciera que va a influir directamente, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que los niños son un espejo de lo que son los padres. Yo creo que ahí como padres recae en nosotros
cómo quiero ver a mi hijo, ¿no? Cómo quiero que él se vincule con el mundo que está viviendo ahora. Y siempre teniendo en cuenta que al final los padres no vamos a vivir la vida de ellos, sino somos unas personas que vamos a acompañar y que estamos aquí para quererlos, acompañarlos, pero que es importante darles esta base primera para que ellos puedan enfrentar su mundo. Ujú. Sí, sin duda, claro, como en base al respeto, la abertura, ¿no? Como la riqueza que nos entrega la diversidad, porque ese es el gran tema, ¿no? Como el contraste como entre la discriminación y el ver la riqueza de la diversidad y lo complementaria que es, ¿no? Que yo creo que las nuevas generaciones como hay mayor conciencia de eso. Pasando a la siguiente pregunta, em, ¿cómo crees tú que podemos lograr el equilibrio entre el buen trato y el acompañamiento responsable en la autonomía progresiva? Ahí se está reconectando, me parece, Mercedes. Hay unos problemas técnicos nuevamente, pero ya va a volver Mercedes para continuar con la entrevista. Ahí está enviando la solicitud, la acabo de aceptar. Ahí estoy, pero Ahí sí. ¿Me escuchas? te veo. Buenísima. Sí, ahí bueno, es parte de, ¿no? Pero bueno, repito la pregunta ahí para que podamos partir de cero es, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre el buen trato y el acompañamiento responsable en la autonomía progresiva? ¿No? Entendiendo, para quienes no sepan, la autonomía progresiva es como la autonomía que jóvenes, niños requieren, ¿no? Y que cada vez sea como gradual para poder ser independientes, ¿no? Pero esa es la pregunta, Mercedes. ¿Qué crees tú? Ujú. Claro, yo creo que a veces eh, es como una línea muy fina, ¿no? Donde a veces uno puede pasarse, como decíamos antes, yo creo que los polos son los que son peligrosos. Mm. Yo creo que a veces hay muchas cosas que se hacen desde la buena intención, desde el cariño. Y porque también yo creo que a nadie nos han enseñado cómo ser padres, cómo tratar a un niño. Yo creo que es un proceso donde tanto los padres o los docentes y los niños aprenden juntos. Y creo que es importante el escucharlos y también hacernos las preguntas, ¿no? A veces, muchas veces como adultos tendemos a preguntar mucho a los niños, pero en realidad creo que nos saltamos un paso, que es hacernos estas mismas preguntas a nosotros mismos. Y a veces, muchas veces, las preguntas que los hacemos ni nosotros tenemos la respuesta. Y claro, cuando las hacemos no concientizamos que, claro, si yo no puedo responderla, ¿qué va a pasar con un niño que tiene una experiencia mucho menor, un lenguaje mucho más básico? Entonces, como que a veces los tomamos como si fueran adultos. Y si bien es importante darles un espacio y valorar que ellos también son seres, también hay que tener en cuenta cuáles son sus capacidades, cuáles son sus herramientas y hasta qué punto nos están entendiendo, ¿no? Así que creo que es importante, como tú decías, el dejar que ellos sean autónomos, el dejar que ellos descubran el mundo. Yo creo que a veces nos olvidamos que el trabajo de un padre es de acompañar, no es generar el camino al otro. Nosotros no tenemos que caminarle la vida a nuestros hijos porque nosotros ya tuvimos nuestro camino, ¿no?
creo que lo importante es dejar que los niños decidan. Eh, Generar espacios de decisión, generar que ellos sientan la seguridad para tomar ciertas decisiones. Yo creo que eso es importante y creo que sobre todo el acompañar. Un padre tiene que acompañar y dejar que los propios niños se equivoquen, porque yo creo que como todos, a veces aprendemos mucho más de la equivocación que de los éxitos. Entonces creo que es muy importante permitir que ellos puedan equivocarse, puedan caerse y de la misma forma puedan levantarse, porque la vida es eso, ¿no? No, como empezamos esto, no es una línea recta. La vida es de bajadas, subidas y caídas. Así que creo que lo importante aquí no es tener miedo a caerse, sino el saber que si nos caemos va a haber alguien que nos va a dar la mano y nos va a ayudar a levantarnos. Yo creo que esa es la figura que tiene que ser el padre, el educador o cualquier adulto que comparta con niños. Sí, muy de acuerdo. De hecho, claro, me parece que, como volviendo a la pregunta, el buen trato y el acompañamiento responsable en la autonomía progresiva, me parece que van de la mano, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, Son muy complementarios. sí, totalmente. Yo creo que es importante. Yo creo que el cuidar a un niño tiene un montón de aristas, por eso es algo tan complejo, ¿no? Y yo creo que no hay que tener miedo a equivocarnos. Yo creo que muchos padres tienen miedo al equivocarse, al ser esto que es tan fuerte, ¿no? Como un mal padre. ¿Quién decide que eres o no un mal padre, no? Creo que lo importante no es equivocarse, somos humanos y nos vamos a equivocar. Lo importante es qué hacemos después, cómo, cómo generamos esta forma de vincularnos con nuestro niño. Creo que eso es lo importante, no el no equivocarnos, porque en el equivocarnos también estamos aprendiendo y lo mejor es aprender en conjunto, ¿no? Que los niños también tengan un espacio para que nos puedan decir de qué manera lo hubiésemos hecho distinto. Lo importante es escucharlos y saber que no existe un padre, madre perfecto. Es algo que se construye y es importante ir aprendiendo también de ellos. Sin duda, sí, la infancia tiene mucho que enseñarnos y como no hay padre ni madre perfecto, tampoco hay hijo ni hija perfecto. Así que muy, muy de acuerdo. Pasando a la siguiente pregunta, Mercedes, em, ¿cómo crees que pueden los padres, madres o cuidadoras regular las exigencias frente al aprendizaje sin caer en la sobrecarga? Creo que sobre todo, primero haciendo, plantearnos objetivos reales, ¿no? Yo creo que a veces, muchas veces tratamos de subir las escaleras de un solo paso y no tenemos tan presente que llegar a un objetivo es, para llegar al objetivo es importante subir escalón tras escalón, ¿no? Todo es un proceso. Yo creo que primero el plantearnos objetivos que sean alcanzables para evitar la frustración. Y sobre todo, creo que regresando al inicio, ¿no? El tener en cuenta las herramientas y las particularidades de cada uno. Yo creo que algo que no se toma mucho en cuenta en el sistema educativo es que a todos nos quieren poner en un mismo lugar, ¿no? O sea, a esta edad tienen que hacer esto y estas son las capacidades y herramientas y habilidades que un niño tiene que hacer. Y no es así, porque va a haber habilidades que se desarrollen mejor en otros. Y creo que eso no lo vemos cuando comparamos a nuestros niños con otros, ¿no? Nunca comparamos con lo que sí hacen bien, siempre comparamos con lo que no sale bien. Sería muy distinto si viéramos lo que sí puede hacer mi hijo a diferencia de un otro. Creo que cambiar esa perspectiva es importante. El hecho de saber que hay ciertas habilidades que le va a ir mejor, ¿no? No necesariamente todos tenemos que ser matemáticos, no necesariamente todos tenemos que ser buenos en el deporte. Hay otras habilidades que tal vez no les permitimos explorar. Y yo creo que ahí tiene de la mano mucho la autonomía, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer que ellos los descubran? Pues que ellos lo exploren.
dando un espacio para que ellos descubran, para dando un espacio para que ellos jueguen. Yo creo que por eso el juego es tan importante. Es el lenguaje natural de los niños y les permite ir explorando de una forma segura el mundo que les rodea. Así que yo creo que eso es lo más importante. Sí, la verdad es que de acuerdo contigo en esta a veces tendencia o inercia en fijarnos más bien en los errores o en las cosas más bien negativas que positivas, y eso la verdad es que también me parece que ahí hay una gran responsabilidad en la educación, ¿no? Con las exigencias que hay, como a nivel sobre todo más cuantitativo, ahí una persona comenta, todo lo comentado se puede lograr primero con la educación de los padres. Siento que ese es el gran reto. Ahí, claro, un poco eh, se entiende que es fundamental la educación de los padres, pero sin duda, en base a lo que comentaba anteriormente, me parece que el colegio o el lugar donde el niño o niña se esté educando, es muy importante que puedan tener también una visión no solo centrada tanto en el error o en una evaluación más cuantitativa, ¿no? Sino que en algo más de potenciar las habilidades, ¿no? Y ahí yo creo que, como dices tú, Mercedes, el error es una fuente de aprendizaje. Em, Claro, sí, sobre todo también centrarnos en que a veces culpabilizamos mucho, ¿no? Cuando el problema es el problema y el niño es el niño. Hay que partir siempre desde el problema, ¿no? Cuando podemos partir desde las habilidades, desde las herramientas que tiene, porque yo creo que eso es más funcional, partir de qué herramientas tiene el niño para enfrentar ciertas situaciones, a solo cargarlo de un problema sin que él pueda identificar qué tiene a mano para salir de él. claro, sí, ahí está, una visión más positiva, ¿no? Más optimista. Paso a la siguiente pregunta, Mercedes. ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias de no escuchar de manera activa los problemas de niños, niñas y adolescentes? Creo que ese es un problema que yo creo que es algo que ha hecho que la sociedad esté como esté, ¿no? Creo que no nos escuchamos. Creo que actualmente somos una sociedad muy individual, que pensamos solamente en nosotros. Y eso parte de que tampoco escuchamos a niños, ¿no? Desvalorizamos la opinión que ellos tengan que darnos, porque, bueno, yo creo que sí tengo un montón de factores para dar por sentado que los niños son niños y que no tendrían que opinar de ciertas temáticas. Yo creo que corremos un grave riesgo cuando la sociedad solo se fija en lo que un adulto tiene que decir, ¿no? Porque a la final los niños creo que tienen muchas herramientas, muchas habilidades, ven un mundo desde una perspectiva mucho más sorpresiva, mucho más pura. Y yo creo que el hablar con un niño nos puede dar este espacio de dar un cambio de enfoque, ¿no? Yo creo que cuando hablamos con un otro, el objetivo no es que si bien es que nos escuchen, también es poder tener nuevas perspectivas. Y yo creo que, ¿quién más nos puede dar una nueva perspectiva que un niño, ¿no? Ver la visión de él desde otro punto totalmente de vista, creo que nos puede ayudar a ver cosas que definitivamente no estamos contemplando ahora. Sin duda, sí, sí, la verdad es que pueden ser, claro, grandes maestros y maestras, los niños y niñas, desde, como dices tú, como esa visión más renovada, como más a veces más sencilla, eh, y por eso creo que, claro, la escucha es muy importante no solo para lo que pueden preguntarle a los adultos, sino que también lo que pueden recomendarle a los adultos, ¿no? Entonces ahí hay como un cambio de paradigma en los adultocentristas que hablábamos anteriormente. Y ya pasando a la última pregunta, Mercedes, sería, ¿de qué manera crees tú que se debería enfrentar la comunidad educativa a la emocionalidad de los y las estudiantes? Creo que sobre todo lo principalmente es reconocer las emociones. Yo creo que me tomo mucho lo que hablábamos antes, el quitar los estigmas, quitar el estigma de que existen emociones buenas o malas.
o de que solo existen 5 emociones, ¿no? A la final hay un montón de sentimientos, que todos son válidos, y yo creo que por eso los sentimientos son algo que no pueden tener eh, como no se los puede definir, ¿no? Yo creo que cada uno tiene una definición distinta de lo que es un sentimiento, de lo que es el amor, de lo que es la nostalgia, porque va a venir muy involucrado de lo que hemos vivido y qué ha marcado eso para que cierta cosa cobre forma. Pues creo que lo más importante y partir del reconocimiento. Yo creo que eso no será. Creo que por lo menos a mí como una adulta me ha costado mucho reconocer ciertas emociones. Y yo creo que si podemos cambiar eso y desde muy chiquitos enseñar que no hay emociones malas, que sentirme de cierta manera no me hace débil, eh, que el hablar de ciertas cosas no es incomodar a otras personas, creo que es importante el saber que hablar importa y que lo que yo tenga que decir importa, creo que va a ayudar mucho a generar una sociedad mucho más empática, mucho más abierta. Creo que es un gran primer paso el que se pueda hablar de lo que estoy sintiendo, porque si yo puedo hablar, puedo escuchar a un otro y creo que eso es lo más importante. Muy de acuerdo, Mercedes. Claro, y volvemos al tema del autoconocimiento, ¿no? A nivel emocional, no solo a nivel racional, sino que principalmente emocional y cómo eso nos permite, como tú dices, conectar con otros, ¿no? Y otras. Eh, entonces, sí, la verdad, muy de acuerdo contigo de partir por el reconocimiento, ¿no? Como partir sobre esa base. Así que, así que bueno, ya estamos llegando al cierre de la entrevista del día de hoy. En primer lugar, agradecerte, Mercedes, por tus sabias palabras y por tu asistencia, tu buena voluntad. Y esperamos también que se hayan podido resolver dudas que estudiantes puedan estar viviendo actualmente, ¿no? En la comunidad de Peñalolén principalmente, ¿no? Recordando que este son live en el contexto de un proyecto de Reeduca con Confianza con la comuna de Peñalolén y dejarlo desde ya a todos y todas las que se unieron, además de agradecerles su asistencia, su interés, dejarlo a todos y todas desde ya invitados para el live del próximo martes a la misma hora, a las 4 de la tarde. Así que la mejor de las energías para todos y todas y muchas gracias, Mercedes, una vez más por, eh, por haber estado aquí y responder a nuestras preguntas. No, gracias a ti por invitarme y bueno, la tecnología nos hace el aguantar la frustración, ¿no? Aquí vimos cómo pudimos utilizar nuestras herramientas, así que fue un ejemplo. Así que un placer y nos veremos pronto. Nos vemos, Mercedes, sí, sin duda que como pudimos sobrellevar los desafíos de la virtualidad de buena manera. Así que, genial. Bueno, nos vemos, Mercedes, chao a todos y todas, nos vemos en un próximo live de Reeduca con Confianza.